Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Sí. Saludo bultusiano, como ya hemos dicho. Hemos creado los bultusianos. Venimos de otro planeta. O estamos en este, pero de otra manera. Em, ¿Qué tal? Mucho tiempo sin hacer un directo así interesante. Em, Volvemos después de unos días con José Antonio García Alete. Em, es el BET 5, ¿no? El capítulo 5. Éter dinámico, los pulsos del movimiento creativo. Y yo he dicho, movimiento creativo, ¿esto qué es? Pero no, me parece a mí que no va por donde yo pensaba. Y fuera de esta mente calenturienta, pues, y sin explicar más ni decir más, vamos a presentar a José Antonio. Vamos a preparar papel y boli. Y, y nada, ya es que nos cuenta este buen hombre. ¿Qué tal, José? Pues saludos bultusianos a ti y a todos los que puedan estar viendo, o bien ahora en directo, o bien después cuando esto se edite en vídeo. Y contento con estar aquí contigo, sobre todo compartiendo conocimiento, que yo creo que es lo más importante que podemos hacer nosotros, aquí cada cual poniendo su granito de arena para comprender y sacar el máximo aprendizaje de nuestro paso por aquí, que ya sabemos que es un periodo limitado. Y nada, pues ahora, sobre todo, pues en este quinto, podemos decir así, quinto directo, pues consideramos que va a ser importante y revelador porque vamos a compartir unas claves sencillas, creemos, evidentemente, pero que nos sirven, que de modo esencial podemos, yo por lo menos particularmente, pues he obtenido mucha comprensión de mucha fenomenología, que todo el conocimiento aquí establecido eh, te lo dan disperso totalmente, y yo afortunadamente, pues después de búsqueda, pues he llegado y llego y quiero compartir, por si les sirva a las personas, pues simplemente unos esquemas sencillos de toda esta totalidad. Muy bien. Bueno, yo me voy a poner las gafas porque los seguidores más férreos del programa me las exigen. Hombre, ya no te pones las gafas, Pultu. Entiendo que antes me las ponía porque tenía mucha vergüenza y caracterizándome me iba mejor, pero ahora pues tampoco me cuesta nada ponérmelas, chicos. Son mis gafas de... Sí, mirando más allá significa Bultus Ultra, ¿no? Para gente nueva, porque hoy va a haber gente nueva, porque sé que yo nunca había abierto las redes, mis redes personales. De hecho, habían amigos que no saben ni que yo tengo un canal de YouTube, ni nada. O sea, mucha gente de mi alrededor no sabía. Yo hoy lo he tirado ya por Facebook, por todas las redes sociales antiguas, porque yo no suelo ver ni los Messenger, ni los WhatsApp, casi, ni... Y nada. Entonces, volvemos a las gafas. Y sí, José, creo que lo mejor que podemos hacer es juntarnos y aprender unos de otros. Voy para allá, voy a empezar con... Voy a ponerte ya las primeras... Las tenemos aquí. Primeras imágenes. Yo mientras quiero ir diciendo unas consideraciones previas, así, sobre todo lo que va a ser todo este directo, un marco general. Tengo que hacer alguna anotación, decir que nosotros estamos intentando, pues, acercarnos, y yo siempre empleo la palabra acercarnos lo máximo a la verdad. Y eso es porque yo considero, al menos yo, que poseer aquí en este plano la verdad absoluta, pues no es solo difícil, sino quizás sea imposible. Por tanto, esto quiere decir que yo personalmente, y pienso que toda persona, pues debe ser un tanto respetuoso con los demás y con las opiniones de los demás y las teorías de los demás. No debemos, por tanto, no debemos ser prepotentes. Prepotentes es la persona que ya se cree que lo ha alcanzado todo. ¿eh? Entonces, sino que tenemos que ser, en ese sentido, pues compartir lo que uno sepa mejor,
pero nunca desde un plano de una determinada superioridad. Y también tenemos que evitar, pienso yo, porque en todos estos, cuando son distintas teorías, y sobre todo se encuentro yo mucho lo que son varias cosas. Una, el principio de autoridad, y otra, las falacias ad hominem, que se llaman, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones, yo creo que una persona que busque honestamente la verdad, pues debe de rechazarlas. Debe de rechazarlas porque precisamente algunos ya hemos descubierto que precisamente una oscuridad aquí dirige y sobre todo para ocultar la verdad, pues se basa en el principio de autoridad. Muchos títulos, muchos diplomas, muchas, podemos decir así, escalón alto, porque las élites dan escalón a los que les sirven, y entonces ese es el principio de autoridad, que muchas veces pues, a cualquier persona, pues normalmente que emplee su sentido común en algo que ella considera que no le cuela, pues simplemente, bueno, pues tú es que eres ignorante, o ¿cómo tú vas a saber más que todas estas personas, estos sabios que han ido haciendo evolucionar la cultura, etcétera, etcétera, etcétera? Pues yo digo, pues no, eso no tenemos no tenemos que dejarnos guiar por ese engaño, porque también, o sea, existe una frase ahí, no sé muy bien, que decía, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Es decir, que la verdad por sí misma no depende del rango que tenga la persona por muchos estudios o por muchas, porque precisamente algunos estamos descubriendo que precisamente es al revés. En este tiempo final de ciclo, algunos estamos descubriendo que precisamente todas esas, existe todo un sistema muy bien elaborado, tipo piramidal, que precisamente lo que te hace pues es desviarte de verdad. Las verdades simples como las que nosotros ahora en este directo, y si algunos van siguiendo nuestros directos o nuestros vídeos, yo siempre estaré hablando de cosas aparentemente distintas, pero en realidad el que vaya cogiendo la esencia, pues yo para mí es que estoy hablando siempre de lo mismo, y ahora precisamente en este vídeo pues voy a repetir lo mismo, unos esquemas muy simples, que yo estoy abierto a que se me discutan, y si se me dan argumentos, pues por supuesto yo estoy abierto, ¿no? Pero que para mí me dan una gran explicación de una simplicidad, de una fuente, cómo actúa de una misma forma en todos los campos, y entonces eso te da una comprensión, que yo le digo, comprensión esencial, es decir, la esencia, porque ahí es donde yo voy. Yo no voy a cada rama del conocimiento, pues sino a todas, ver lo que tienen en común, y a eso va a ir nuestro vídeo, y como su título dice, éter dinámico, pues te está hablando la misma palabra dinámico de movimiento, porque aquí toda la creación realmente, como ya veremos, pues está realizada mediante movimiento, que también le podemos decir pulsos o pulsaciones, que eso es lo mismo que decía Tesla, que todo es frecuencia y vibración, pues esos son pulsos, ni más ni menos. Yo le digo a eso el movimiento creativo. El movimiento creativo, y es lo que nosotros vamos a compartir. Y entonces, pues algunas personas, a lo mejor en su campo, si cogen las claves, que es lo que yo quiero, pues realmente pues puede hacerle cerrar y para el puzzle personal de cada persona le puede servir. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Y vamos a ver que precisamente un mismo esquema, que es el esquema que yo les digo del movimiento creativo, pues lo vamos a ver reflejado en fenomenología concreta, como es, por ejemplo, la respiración, como es la ruta solar, como son, por ejemplo, todo lo que son ondas, que son cosas dispersas totalmente, que nadie te los pone en unión. Bueno, pues yo voy a intentar aquí darle ese tipo de unión. Incluso en un vídeo siguiente hablaremos también del latido, que es importantísimo, porque el latido es precisamente donde yo digo que ahí está pulsando la fuente en nuestro propio interior, en nuestro corazón, y entonces eso son también unas vibraciones y unas pulsaciones esenciales, que entonces comprenderlas, pues veremos que realmente pues eso es lo que se proyecta en nuestro mismo corazón, es lo mismo que lo que se proyecta con la ruta diaria del sol, que salga el sol y sea 24 horas de luz y 24 horas de oscuridad. O sea, a nadie se le ocurre ver lo que tienen en común. Bueno, pues los que estén atentos a este vídeo, pues quizás lleguen a esta comprensión que a mí me da un relajamiento espiritual, me da realmente ver que al menos yo estoy viendo, y ya lo veo en toda la naturaleza, pues veo estos esquemas que para mí son los de la fuente, que están ahí, pero que una oscuridad nos ha ido complejizando totalmente y separando, dispersando,
de tal manera, poniendo algunos conceptos, como por ejemplo, la no existencia del éter, que eso es fundamental, y esa es la serie que nosotros estamos, el título genérico que le damos a estos vídeos, que van a ser unos 7 vídeos, pues es éter y toroide, por eso, éter y toroide, porque eso es lo que te da la comprensión, y si lo eliminas, pues entonces tienes que crear tú una tabla periódica de los elementos, que entonces tienes que poner por ahí un vacío, pero como tienes que hacerlo práctico, bueno, pues entonces se inventa, dice, bueno, tenemos que poner el vacío, pero tenemos que poner un elemento que sea neutro, claro, entonces te ponen el neutrón, cuando sería más sencillo ver el esquema que yo te voy a proponer, que incluso los antiguos, en el siglo XVIII, pues Mendeleev, pues también ya tenía el éter ahí, ¿no? Pues entonces, claro, si no entiendes eso, pues y lo eliminas, pues no entiendes nada de todo, te lo dan disperso para que tú solamente sepas pulsar botones, como los que nos están creyendo que sabemos mucho, pero realmente somos ignorantes de la esencia, podemos decir así, de la esencia de esta realidad. Bien, pues entonces aquí tienen esta primera imagen, que ya yo repito siempre esta imagen porque para dar unidad, la imagen de un toroide a la izquierda y del interior de ese toroide que está a su derecha, porque el interior ese es donde está todo lo espiritual, pero no es un vacío, es una fuerza, es una fuerza de la creación, del creador, que está una supervibración, podemos decir así, que es imperceptible. Y entonces, este esquema es el que se encuentra en la flor de la vida, en que se encuentra en la estrella de 6 puntas o estrella de David, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo, solamente que aquí hay que estar también entender que una cosa es la expresión en el plano y otra es la expresión en volumen, porque en realidad toda esta realidad es volumen, no es plano. Pero utilizamos el plano precisamente en 2 dimensiones, precisamente para poder planificar, como dice su propia palabra, y para poder entender. Pero no hay que confundir ese plano de comprensión con la realidad. La realidad no es plana, la realidad son 3 dimensiones. Eso me parece que es bastante evidente y claro. Y entonces a la derecha del todo, pues tienen puesto ahí un modelo en el fondo se ve que sería una esfera terrestre, como es la esfera conocida. Yo realmente en el esquema mío es la misma, pero al revés, podemos decir así. Y le he puesto ahí en ese mismo centro, que es el centro del Ecuador, donde va a estar ese esquema mismo, que tienen puesto S8 en forma aquí, como si fuera esto del tiempo, ¿no? El reloj de arena, ¿no? Entonces ahí, para que de una manera muy simple, muy elemental, ver ahí ese movimiento donde se produce, que produce 2 polos, polo norte y polo sur, y entonces es el mismo esquema que aquí abajo, yo voy a ir desarrollando, que es el primero de abajo de la izquierda, que son pulsaciones, yo le digo, he puesto un nombre, tic-tac, porque todo tiene que ser doble, tiene que ser siempre 2 pulsaciones, tic-tac, pero ahora verán que al mismo tiempo que en el tic ya hay 2 movimientos, y eso es lo esencial. Y más a la derecha pues está un esquema onda, que todos son ondas, pero ese esquema onda es realmente, como van a ir viendo el que me siga, que es lo mismo que los que tienen a la izquierda, es lo mismo de esa pulsación central. Lo que pasa es que aquí te lo pone desplegado en el tiempo y entonces tú crees que es otra cosa distinta y así nos dispersan. Y yo quiero que todos vean que todo pulsa en un único centro que mantiene todo el universo, y eso es importantísimo. Y no te lo pongan así desplegado. Bueno, te lo ponen desplegado, está bien, porque esa es la sucesión, para que lo entendamos, pero debemos de entender que no se va pulsando en sitios distintos. Se va en un orden totalmente, podemos decir así, jerárquico u ordenado, desde un centro a todos los toroides que se van formando, pero siempre pulsando todos finalmente y sostenidos por un mismo centro. Y eso es lo que yo voy a intentar ahí ir dando ese concepto, ¿no? Pasa. Entonces, esto van a ser esto simplemente para que vean que las enseñanzas tradicionales, a mí el taoísmo me parece que es los pensamientos taoístas son para mí los más elevados, ¿no? Que también vienen pues como parece que todo lo más negativo también, igual que te dicen, en la peor oscuridad o suciedad, en el estiércol crecen las mejores flores, ¿no? Las amapolas. Pues también parece que aquí en la antigua China Mongolia, que es donde está el mayor dragón, pues también están, para mí, las doctrinas más espirituales son las del Tao, también ahí. Estas son frases del Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, que viene un poco
a esto que te estamos diciendo, porque el Tao sería ni más ni menos que el éter, ¿no? Para mí. Entonces te dice, el Tao es vacío, sí, pero vamos a entender ese vacío, que no significa nada. Dice, imposible de colmar. Dice, y por eso inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas. Eso es lo mismo que yo acabo de decir, en ese mismo centro pulsando es donde se originan todas las cosas. Y otro de sus pensamientos, dice el Tao, que por todo esto viene pulsos creativos, ¿verdad? Ese es el tema de este directo, ¿no? Todo Sí, pulso, ¿no? Entonces aquí viene muy bien dicho en varias frases. Dice, el Tao engendra el uno. Es decir, antes de una manifestación, una fuente, pues entonces crea la primera manifestación que es el uno. Ahora, ese uno, pues dice, engendra el 2. Y aquí ya tienen los dos vórtices polos que yo digo. Y ahora, el 2 engendra el 3. Bueno, ¿por qué engendra el 3? No es que engendra el 3, es que se crea, en el mismo momento se crea el 3, que porque el 3 es el mismo que era el 1 y es el que estaba en su origen. Entonces ahora ya de ese 2, pues tienes que considerar ese centro, por eso yo también digo, para simplificar, un centro y dos vórtices polos. Pues ahí está, que sería ese el 3. Y ahora, con ese esquema simple y sencillo, elemental, dice el 3 engendra todos los seres. Y yo diría, todos los toroides, toda la realidad, tienen esa misma base, ni más ni menos, ¿no? Y entonces, por tanto, aquí está la unidad. Primero sería la inmanifestación, y la inmanifestación, pues eso es incomprensible para nuestra mente, ¿no? Nuestra mente ya, como somos seres creados, pues lo somos creados desde la inmanifestación. Por tanto, tenemos una raíz también con lo máximo, que es la inmanifestación. Pero ya aquí en nuestro paso por esta dimensión, pues no podemos comprender lo que es la inmanifestación, que es una fuente que no se manifiesta, pero está, ¿no? Eso es incomprensible, ¿no? Ahora, manifiesta y manifiesta una unidad, porque siempre es todo una unidad. Por eso algunas personas, también investigadores, han dicho, sí, todos son dos toroides, todo es un doble toroide, te dicen. Yo digo, no, es que no está, para mí no están entendiendo bien. Es un único toroide, es una única unidad. Ahora bien, ese toroide, pues, se duplica porque en ese mismo toroide ya está el 2, ya están los dos vórtices polos. Después crea otros toroides que se van siempre de 2 en 2, podemos decir, para que todo sea como una balanza equilibrada y van siguiendo ese mismo modelo. Entonces está la unidad, después pasa la dualidad y después la triunidad, le digo yo. Triunidad, ¿por qué? Porque son 3 en 1. Eso también era el misterio también que te decían de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces algunas personas han dicho también, la dualidad es mala. Por aquí todos nos tienen engañados los duales. Yo digo, no están comprendiendo bien desde mi punto de vista. La dualidad es necesaria para que exista una manifestación. Ahora, sí. Eso, por ejemplo, que exista a lo mejor los malos muy malos, y te dicen, bueno, es que tienen que existir porque la dualidad es necesaria. Y yo digo, pues no, estáis confundiendo dos cosas. Los malos muy malos no tenían por qué existir. Lo que pasa es que el libre albedrío permitió que existieran, pero si no existieran, la creación seguiría con una dualidad, pero con una dualidad positiva, una dualidad complementativa, una dualidad de aprendizaje. Y muchos youtubers, yo veo que estando muy aventajados en otros puntos, pues en esto todavía están confundidos, queriendo de esa manera justificar la maldad. Y yo digo, no, eso es injustificable, eso no viene de una fuente. Lo que pasa, si han entendido, yo llevo mucho tiempo intentando dar a comprender que es imprescindible hasta el mismo Dios, para hacer una creación no tiene más remedio, si quiere hacer una creación verdadera no tiene más remedio que conceder el libre albedrío. Y entonces, en función de ese libre albedrío, donde viene todo este otro mal, pero toda esa dualidad, ese mal, pues esa es totalmente prescindible. Si no estuviera, sería maravilloso. Es más, nuestro futuro dimensional precisamente estará superando ya pues esa dualidad y ese engaño que existe ahora aquí en esta decreación que estamos, que se te pueden imponer por la fuerza, como estamos viendo, sí. Muchos que se lo están imponiendo, ¿no? Bueno, pues eso, yo para mí, el paso, después de pasar este trance que estamos pasando, sería ya superar esa dualidad negativa, que no tiene por qué existir, pero no eliminar la dualidad, porque siempre que exista una creación tiene que haber una dualidad, si no seríamos como Dios, sí. Que lo abarca todo. Es muy grande, José Antonio, has dicho cosas muy grandes ahora mismo. Sí, hombre, ajo, como se diría en una ceremonia, ¿no? Así es, y que así sea en todo lo que has dicho. O sea,
Eh, el 3, sin el 2 no sale. Y el 2 sin el uno tampoco. Entonces, eh, me parece muy aclarador lo de que a lo mejor no todo el mundo sabe que no hay que justificar la maldad porque esa dualidad existiría a un nivel, eh, como has dicho, complementar, ¿no? Un nivel de evolución más que de estancamiento. Eh, no mucho más que decir. Cada, cada visita tuya, pues, es un aprendizaje. La siguiente. Bultu, ¿tú estás comprobando si mi voz y la tuya puede decir alguien si están bien coordinadas o a lo mejor Hoy, no, yo... hoy se te escucha bien, porque la otra vez creo que hubo que se te oía muy bajo. No repaso mucho los vídeos, pero sí que me acuerdo que alguien lo comentó. Si alguien puede chequear, que si vamos bien de voz. Yo creo que sí, porque yo hoy te escucho a ti alto. Entonces Ajá, creo que Kendra bien, nos estoy dará. hablando más bien alto, creo. Vamos bien. Bien, bueno, Fenomenal. pues entonces seguimos, porque esto va a ser un poco más bien, pero claro, es importante, esta parte un poco teórica, es importante que se siga repitiendo, ¿no? Entonces, como ya digo, pues toda la creación y toda la vida, pues consiste en movimiento, porque todo se mueve excepto el autor del movimiento, que también le decía, creo que era Aristóteles, el motor inmóvil, ¿eh? Excepto el motor inmóvil, que es la fuente Dios. Entonces él no necesita moverse, él no se mueve, pero todo se mueve, todo lo que ya está creado se mueve. Y entonces lo ubicamos precisamente, ese motor inmóvil lo ubicamos nosotros en lo que nosotros decimos los dos vórtices y el centro, que también le podemos decir el plano de equilibrio. Está ahí sustentándolo todo de manera inmóvil, igual que por ejemplo en un imán, si se van lanzando rayaduras de hierro, pues se verá que ellas se mueven hacia los polos, mientras que el centro, pues podemos decir así, que es el que mueve lanzando a los polos las limaduras de hierro y él está quieto, ¿no? Pues lo mismo, ni más ni menos, porque en realidad todo, cuando se cogen las claves, todo suele ser sencillo. Yo tengo puesto aquí a la izquierda esa imagen de dos manos humanas, que no serían humanas, serían divinas, para desde el principio destacar que todo esto de lo que yo estoy hablando, y voy a hablar aquí, pues para mí no es fruto del azar, ni fruto de, ni el éter es simplemente un fluido, sino que yo lo considero una parte de la conciencia y una conciencia. Por eso lo he puesto esas manos ahí, porque existe para mí un creador, evidentemente, y yo creo que cualquier persona que vea el orden, que analiza un poco esta realidad, como está establecida, pues que eso se deba a la casualidad, pues me parece muy, muy remoto, ¿no? Entre otras muchísimas pruebas, ¿no? La misma prueba de que yo tengo y tú, nosotros tenemos inteligencia y pensamiento y vamos ordenando cómo va a salir eso de la nada. Tiene que ser que el autor, precisamente, de que nosotros somos lo creado, ¿no? Pues el creador evidente, pues tiene que tener pues la máxima sabiduría y conocimiento. Para mí sería una conciencia, una conciencia de todas las conciencias, les digo yo. Sigue pasando si te parece. Y entonces ya para centrarnos en la forma más específica de todo esto que estamos diciendo, de lo que crea el movimiento, pues decir que estos polos vórtices, como tienes ahí a la derecha una representación que yo la considero muy, muy acertada de un toroide, ¿no? Pues en la parte superior e inferior, ahí es donde estarían los vórtices, los polos vórtices. Entonces ellos son producidos por movimiento, porque la es que mediante movimiento los lanza uno al polo norte y otro al polo sur, podemos decir. Pero a su vez, estos mismos vórtices polos, pues van creando y crean movimiento después. Y por eso todo está en movimiento, toda la creación, porque esto sería el esquema básico. Pero a partir de aquí seguirían creándose toroides y toroides, pero todos incardinados, todos con un mismo centro, con un único centro. Entonces, el movimiento que se produce en este toroide universal origina todos los toroides secundarios o las creaciones sucesivas de la fuente original. Y yo, igual que el esquema oficial te dice tierras semejantes
y astros semejantes a la Tierra, te dice a lo mejor podemos ir a Marte, que es igual, hay allí una colonia en Marte, te dicen, ¿no? Tal igual, te dicen todas esas cosas, yo digo, no, o sea, para mí ese no es el mundo. El mundo es muy grande, más grande incluso que ese que dicen ellos, pero en el sentido de dimensiones, que es distinto, porque todos mismos, nosotros mismos y todo lo que vamos a ver aquí, es que son, lo crean vibraciones ondas, lo crean vibraciones ondas. Bueno, pues entonces ese mismo esquema de vibraciones ondas en otro tipo de frecuencias, pues son otros tipos de creaciones, pero dentro de esta creación. Por eso, físicamente, no hay que crear pues un esquema de la Tierra con otros muchos astros. Aquí no, sino simplemente la Tierra por fuera y por el interior toda la parte, como toda la vida funciona, la parte más interior es la parte más sutil. Y la parte más eléctrica, pues así es como yo concibo simplemente en concordancia con todo lo que estoy diciendo. Entonces, aquí a la izquierda, quiero que vean el primer movimiento creativo para que se forme ese toroide. Como yo lo tengo decodificado, se puede decir. Si alguien me lo mejora, pues yo lo agradezco mucho, ¿no? Entonces, una fuente de sí misma decide crear y entonces ella que está en ese centro amarillo, en el punto central, pues entonces de sí misma separa dos vórtices, uno de otro. Entonces, uno masculino que va hacia arriba, un color más bien tirando a rojo o a rosa, y otro celeste o azul hacia abajo, que es el femenino. Pero fíjense ella también aquí. El femenino, o sea, el masculino y el femenino, pues el masculino sale del femenino, o del femenino sale el masculino, como queramos decirlo. Queriendo decir que si tú juntas estos dos, encajan uno dentro del otro y se termina la manifestación. Si tú encajas el masculino en ese femenino azul, el azul es algo más amplio, la mujer es algo más amplia que el hombre. Por eso precisamente cuando venimos aquí a esta dimensión, nosotros venimos dentro de la mujer, porque ella nos acoge en su mayor amplitud. Por eso ella se puede decir, dentro de la concavidad y la convexidad, se puede decir que ella es más cóncava, se puede decir, ¿no? Y entonces por eso el hemisferio norte también, que esto también da lugar a muchos problemas de las teorías de que encuentran fallas o encuentran, pues para mí el hemisferio norte es distinto al hemisferio sur, ya aquí en la Tierra, y eso es comprobable, ¿no? Por muchas causas, incluso, en fin, no voy a entrar en ese campo, ¿no? Pero precisamente eso explica pues mucha de la fenomenología que a lo mejor se da más en el polo norte que en el polo sur, O sea, tiene un cierto matiz, tiene un cierto matiz. Por ejemplo, a lo mejor el día este que se ve perfectamente donde tú has estado, allí en el norte, el día de sol, el sol no se oculta. En cambio, eso es más difícil verlo en el hemisferio sur precisamente porque es más amplio y entonces a lo mejor no llega a tantas horas de sol. Pero por esa minucia no podemos descartar ese modelo, el modelo, porque es una minucia, porque todo lo demás viene en la misma concordancia, van creciendo los días y van disminuyendo los días, ¿no? Lo que pasa es que, precisamente, quizás aquí ya lo podemos ver de raíz, esa es la explicación un tanto, que al ser algo más amplio, como estamos viendo, pues no llega a tanto, ¿no? Pero no llega a tanto, pero no es como para decir, no, ya esto es otra cosa, ya es que no existe. Ya es que no existe, es que el polo sur ya no es nada así, ¿no? Simplemente que es algo distinto, nada más, es una minucia, ¿no? Entonces, sí. Si no hay alguna pregunta, o si no, pues seguimos pasando. No, no tengo mucho. O sea, por ejemplo, ahora que se está poniendo en moda esto de que van a ir a visitar las bases del sur, ¿no? De la Antártida y no sé qué, pero es que, y hablaban de la base española y tal. Ojo, que la base española, dijéramos, al centro, al centro del polo, no, por decir, ¿no? Que es el centro, por decir que es el centro, dijéramos, ya tiene 5.000 kilómetros, ¿no? Más de 3.000 kilómetros hasta llegar como a la parte más grande de eso que nos tapan, porque realmente no es todo blanco como nos tapan, es un parche que tiene puesto el Google Earth ahí, ¿no? Ahí ya simplemente con lo que tenemos plasmado, que no sabemos si realmente es el mapa original o no, tienes 3.000 kilómetros para adentro. Sin embargo, cuando estás en Finlandia, por ejemplo, que yo he estado en Finlandia, pues de Finlandia, dijéramos, al centro que nos marcan, pues sí que hay, pero no hay tanto. Bueno, dime, José, seguimos, ¿no? Sí, seguimos. Vale.
Entonces, explicando estos esquemas, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Entonces, el movimiento creativo, que son pulsos, yo digo que es el esquema básico con que se realiza la creación y lo tenemos que volver a recordar. Yo lo voy recordando siempre. O sea, espero ya que alguna persona, cuando una cosa sencilla, un centro y dos vórtices polos. Ahora, esto es importante, de movimientos opuestos y complementarios. Y para mí eso fue hace ya algunos años que yo llegué a esa, después de mucha meditación, llegué pues realmente pues a ver eso que no lo he visto que nadie no me lo diga o nos lo diga, ¿no? Que ver precisamente que son dos movimientos complementarios y que son simultáneos, tienen que ser simultáneos y uno a expensas del otro. Yo esto intento explicarlo de distintas formas. No es como nos dicen los libros sagrados, que creó primero a Adán y después a Eva sacándola de su costilla o de su costado. Eso no, de ninguna manera, ¿no? Los dos vórtices son totalmente instantáneos y simultáneos y movimientos opuestos. Y yo diría, o sea, todo lo que existe en el polo femenino no existe en el polo masculino y viceversa. No existe, o sea, son totalmente, y por eso cuando viene aquí, ingresa alguien nuevo aquí a esta dimensión, pues es totalmente nuevo, precisamente, y con la combinación de esas dos polaridades, ¿no? Que le dan la vida. Y entonces aquí a la izquierda tiene uno de esos esquemas que yo hice, por eso se ven ahí que hice el movimiento girando en sentidos opuestos del vórtice norte y del vórtice polo sur. Ahora vamos a verlo esto ya más concreto, cómo se van formando esas pulsaciones, que yo le digo tic y tac, porque todo tiene que ser doble, ¿no? Porque ya la misma fuente al crea doble y de manera simultánea, ¿no? Pues entonces, aquí tengo puesto en rojo, que están viendo la primera pulsación, tic, pero fíjense que el tic y marcha una separación de la fuente hacia arriba para formar ese vórtice. El tic rojo marcha hacia arriba, pero también fíjense que en azul también está puesto tic. Aquí abajo en azul, a la derecha, está puesto también tic. Quiere decir que ese tic es el mismo para el masculino que sube que para el femenino que baja, o que se separan, pero se separan de manera rotatoria y de manera de espirales phi. Las espirales phi son muy importantes porque phi significa que tú nunca llegas al centro, evidentemente. Si se llegas al centro, se termina la manifestación. Entonces, cuando pegas ese tic, pues entonces existe la separación hacia arriba y la separación hacia abajo. Y ahora, ¿dónde se irá de una fuente que de sí misma despega esas dos fuerzas? Separándolas en direcciones opuestas y en sentido movimiento opuesto. ¿A dónde irá? Bueno, pues no puede ir a ningún sitio porque la creación la está haciendo ella. Tiene que volver al centro, evidentemente. Entonces, separado en el punto exacto que la fuente lo tenga establecido, pues se retorna. Y por eso tienen puesto aquí en rojo el tag. Desde arriba ahora retorna. Esa misma fuerza o ese vórtice retorna hacia el centro. Y en azul tienen puesto también el tag. Entonces, ¿qué quiero decir? Que primera posición es tig, una separación o diástole del corazón, que se va a lo más lejano y después vuelve. Y ahora, antes de volver y reunirse entre sí, porque si se reúnen entre sí se termina la manifestación, pues tiene que hacer la fuente tac. Y entonces, pues al de hacer la fuente el tac, pues entonces sigue otra vez el movimiento, tic, tac, tic, tac. Entonces, pues fíjense ahí que en el tic primero, el tic masculino, el rojo, va subiendo y el tic femenino va bajando, es decir, lo contrario. Y ahora el tag masculino, ahora va bajando el tag masculino porque ha llegado ya a la máximo alejamiento, y el tag femenino ahora en vez de ir bajando, pues ahora va subiendo. Es decir, todo opuesto y todo complementario y todo en armonía como una balanza. Y entonces a la derecha del todo, pues tienen lo que eso sí está muy expresado en muchos que te ponen esas, porque sí, la geometría sagrada y todo te los ponen, pero te lo ponen de forma separada, de forma que tú no sabes integrar una cosa con otra. Pero entonces ahora con esto ya podrán entender algo mejor, que son dos tetraedros a la derecha del todo, son dos tetraedros, que eso es cierto porque el tetraedro es la figura en volumen geométrica más simple que hay, no hay más simple, pues entonces tienen que ser dos, y entonces en ese centro es donde que yo te he puesto una rayita ahí en roja para que se vea que ahí es donde pulsan, ahí es donde se intersectan los dos.
Para que vean toda la unidad, pero ahora ya intento que se vea comprensivamente. Y también, fíjense, a la derecha también están viendo que eso sí es cierto, que están girando en sentidos opuestos los dos tetraedros. Fíjense que también los dos tetraedros, eso también es una manera de ponerlo, porque en realidad no existen tetraedros en el movimiento, serían en todo caso conos, conos que es equivalente al tetraedro, pero estos son formas así para hacerlo más, nos dicen también la geometría sagrada, todo lo que son líneas rectas son masculinas y todo lo que son líneas curvas son femeninas, ¿no? Bueno, pues todo lo que es en volumen son curvas, realmente. Entonces, pasa si esto, vamos a ir ahora viéndolo más desplegado en toda la fenomenología concreta. Entonces, sigo aquí con esto mismo, ahora viendo aquí por la figura del 8, por eso también lo pusieron en matemáticas, en horizontal, y este es el infinito, claro, porque ellos siempre quieren que estemos aquí dándole vueltas al 8, de encierro, sin progresar realmente, ¿no? Pero tienen una parte de verdad que es esta que yo estoy expresando aquí, porque esto también, si lo investigan, verán que esto es también este símbolo que tienen puesto aquí, que parece un reloj de arena. Esos son también runas, eso es una runa muy importante y también en lenguajes antiguos como el ibérico, tal, pues también verá ese símbolo, porque ese símbolo es muy importante porque está reflejando esto que yo creo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo de los vórtices, pues se concreta en pulsaciones o en vibraciones, que es lo mismo. La forma primaria, como decimos, consiste en dos pulsaciones. Como ya hemos dicho, la primera pulsación, que hemos dicho el TIS, consiste en una pulsación-separación. Y la segunda, reunificación, y cuando se reunifica, se pulsa. Entonces, fíjense aquí en este centro, si pones el centro donde se unen todas esas líneas, el TIG, pues uno sube y otro baja. Y ahora, después hace ese recorrido hacia la derecha al de arriba, el de abajo pues lo hace en contrario, y ahora sube otra vez, el de abajo sube y el otro sube, y otra vez ya es el TAG. Esto es una repetición, pero para que vean pues este esquema simple de toda la totalidad que vamos a ir viendo ahí en cosas más concretas. Sigue pasando, si no hay preguntas, porque esto creo que sí me estoy remachando un poco, pero es que creo que esto es importante. Bueno, pues entonces esto es lo mismo, ¿no? Voy a ir rápido porque entonces aquí está el TIG y el TIG y el TAG. Esto ya lo he dicho. Todo tiene que ser, pero en simultaneidad, en simultaneidad, que eso es una cuestión importante, que no te van a decir nadie. Sigue pasando. Pues entonces esta dualidad de TIG y TAG, si solamente decimos TIG y TAG, pues no es suficiente para alcanzar mayor comprensión, porque entonces entre cada TIG y cada TAG tiene que haber lo que se llaman pausas, que es una pausa. ¿Una pausa qué significa? Una pausa significa, podemos decir así, o un silencio, o un estatismo, o algo que parece que no existe, ¿verdad? Entonces una pausa parece un vacío. Pues claro, ese es el vacío donde después se pulsa. Entonces es más completo decir pausa, por eso tengo puesto yo el esquema de tic y tac simplemente, para ponerlo más completo, y que sea ya actuando solamente también la tridualidad, es una P, pausa, un tic, una pausa y un tac. Y eso lo vamos a ver rápidamente, pues fácilmente en la respiración, por ejemplo, y en toda la fenomenología. ¿Sigue pasando? Sí. La música, ¿no? El silencio es la nota más apreciada. Exactamente. Entonces, aquí a la derecha tenemos la respiración, y que entonces va a explicar pues eso que yo te estoy diciendo del TIG, pero aquí está primeramente solamente para que se vea el TIG y el TAG solamente, que eso es más fácil. Entonces sería, con un TIG y un TAG en la respiración simplemente, sería inspiración, yo inspiro, y después yo expiro. Eso está muy claro, eso se ve perfectamente, ¿no? Ahora, lo que no se ve mucho menos, es que antes de tú inspirar, has tenido una pausa. En esa pausa está ese silencio, está ese estatismo de donde viene y te entra la fuerza. Entonces tú inspiras y tú no expiras totalmente seguido. Bueno, lo puedes hacer, si estamos agitados parece que sí, pero aún así no será así. Siempre habrá una parada. Entre una y la otra siempre hay una parada, por muy rápido que se haga. Y ahí es donde está la pausa, ahí es donde está la pulsación de la fuente. Entonces ella no se mueve, pero lo que sí se mueve son los pulmones y son en el TIG y en el TAG. Y ahora vamos a ver, sigue para adelante si te parece. Vamos a ir viéndolo aquí. Entonces, aquí pues, esto simplemente para recordar lo que es la respiración. La respiración es que cuando tú inspiras, pues aquí sobre todo tú tomas oxígeno,
y después haces pausa, expiras y tú echas el dióxido de carbono, el CO2. Eso lo conoce todo el mundo. Pero ahora vamos a ver eso, que parecen solamente una sucesión. Ahí se ve una sucesión de movimientos, una inspiración y después una expiración. Bueno, pues entonces, eso es lo que más se tiene en cuenta para toda la ciencia y todos los fenómenos. Y no se tiene en cuenta lo que yo voy a explicar, que hemos visto antes, que yo he dicho que tienen que ser movimientos, dos movimientos y simultáneos. Aquí no son simultáneos. Aquí son uno primero inspiración y otro expiración, ¿verdad? Esto viene también un poco, tengo que un poco recordar con la tercera ley de Newton, que dice a toda acción corresponde una reacción. Esa es la tercera ley de Newton. Pero le falta completar, porque claro, te lo está poniendo de que primero viene la acción y después a continuación viene la reacción. Pero le falta decir la instantaneidad, que es lo que yo voy a decir, que es lo que se pasa de largo, todo lo establecido, y de esa manera no existe comprensión, podemos decir así. Entonces, aquí van a ver ahora, en el esquema este de abajo, que es el tiempo de respiración, le he dado 4 segundos, no son iguales, ni el latido no son exactamente iguales, el tiempo de inspiración que el tiempo de expiración, como en el corazón, de diástole y de sístole no son exactamente igual, varía un poquito, pero yo para hacerlo geométrico y más de eso, si no, esto lo pongo, también lo digo porque precisamente pasa eso, ¿no? Que no es lo mismo el femenino que el masculino, ¿no? Por eso varía algo, ¿no? Pero entonces, esto sería una interpretación que yo le digo parcial de lo que es el movimiento creativo. Una interpretación parcial del movimiento creativo solamente se ve y se fija en la sucesión y no en la instantaneidad. Y sería así. Tú, aquí a la izquierda, cuando se ve la flechita antes de comenzar, donde está el puntito rojo, ahí, el puntito rojo, eso es una I. Eso es inspiración. Y abajo, en azul, la E es expiración. Los dos movimientos. Bueno, pues entonces aquí en el punto, en ese punto central, haces una inspiración que son... le he dado 2 segundos, porque en total vendría a ser una media de 4 segundos. Pues tú inspiras, tomas aire, entonces va pasando y entonces llega aquí a la pausa, y entonces en la pausa, en este otro punto, pues expiras, y entonces pues sigue el movimiento de expiración. Otra pausa aquí e inspira, es decir, las pausas, fíjense que está en ese punto medio, ¿no? Pero esto sería solamente la interpretación del movimiento creativo como sucesión, que es una de las partes, pero la parte suya sustentadora es todos los esquemas anteriores que yo te he puesto, porque eso no está en ningún lado. Entonces, esto sería la interpretación que yo digo parcial del ciclo respiratorio, que sería una pausa, un tis, que sería una inspiración, otra pausa y un tas, que sería la expiración. Y ahí está puesto reflejado. ¿Sigue pasando? Ahora vamos a verlo. Sí. Vale. Pues si no, si sigue saliendo el tema... no, sigue habiendo la respiración. Seguimos. Ahora cuando terminemos lo de la respiración te hago una sí, exactamente, sí. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la interpretación dual. La parcial que tiene puesto aquí considera solamente un solo movimiento básico creativo, que es la sucesión. Pero la dual considera todo lo anterior que yo he estado poniendo de los dos movimientos simultáneos, los dos movimientos básicos. Entonces si consideramos solamente el movimiento más perceptible, que en este caso sería tic o tac, entonces hacemos solamente una interpretación parcial del movimiento creativo. En la sucesión de días y noches sería solamente el día y la noche. Eso sería una interpretación parcial que tú vas anotando tanto día, tanto noche, lo puedes poner en esquema onda y te va saliendo, ¿no? Entonces, en la respiración la inspiración sería el tic y la expiración sería el tac. ¿Sigue pasando? Eso es, que ahora quiero ir a la otra, que es que me he ido más bien lento porque quiero que esto se toque, he sido un poco remachoso aquí. Pero entonces ahora vamos a ver el sustento de lo anterior, de la inspiración y de la expiración, que son los dos movimientos. Entonces, aquí, entonces si consideramos los dos que son menos perceptibles, pero que originan los movimientos más perceptibles, es decir, el tic y el tac. Es decir,
Lo más imperceptible, que es ese doble movimiento, es el que origina después estos otros dos que sí lo he visto, que es la inspiración y la expiración. Entonces, esto sería la interpretación dual pues, del movimiento creativo. Entonces, en la inspiración, los movimientos estos menos perceptibles, pues son dos, son los pulmones dilatándose y elevándose, que sería a la izquierda, que están en los dibujos ahí, ¿no? Los pulmones y dilatándose. Y en la expiración, los movimientos menos perceptibles, los pulmones contrayéndose, bajándose y el diafragma subiendo. Es decir, vamos a ver aquí que entonces en la inspiración hay dos movimientos, que es lo que yo estaba poniendo los dos esquemas, que tienen que ser simultáneos. Entonces, fíjense aquí a la derecha, en el cuadro ahora vamos a interpretarlo, que entonces cuando tú inspiras, pues entonces se tiene una P y una S. Significa pulmones subiendo. Pero al mismo tiempo que los pulmones están subiendo, simultáneamente a ellos, el diafragma está bajando. Tienen que estar esos dos movimientos simultáneos. Y ahora, después, cuando llegas a este punto, al punto de la segunda pausa, y entonces ahora aquí, cuando tú comienzas a hacer la expiración, entonces en ese momento, en azul tiene puesto P y B. Es decir, los pulmones bajan, pero en rojo tienes la D y la S, que significa el diafragma sube. Es decir, lo opuesto. Entonces, este es el verdadero motor de los dos movimientos que yo me he puesto y me he sido un poquito remachoso, los dos movimientos iniciales complementarios que se dan. Pero esto suele pasar muy desapercibido, pero son básicos porque precisamente no existiría el movimiento de la respiración si no estuviera sustentada por estos dos movimientos que son opuestos y complementarios y que se dan de modo simultáneo, tanto en la inspiración como en la expiración. Entonces, esto, sino que la persona después lo vea, y también lo vamos a ver después en todos los otros, en todas las otras fenomenologías. No sé si pasa, si yo termino con la respiración y si me preguntas. Sí, quería más que pregunta, se entiende muy bien, o por lo menos yo lo entiendo. Bueno, sí hay una pregunta, entonces, la línea del medio, que dijéramos que es ese silencio, ese paro, ¿no? Que decimos que también es la fuente de la acción creativa, ¿no? ¿No? Sería como... Exactamente, el punto central, ahí vale. va, van al punto central, lo vamos a ver ahora. Vale, entonces, cuando yo los primeros programas de Bultus a veces hacía algunos así muy caseros de meditación, le explicaba a la gente que no hay que ser un Buda para meditar, ni que está sobreestimada, ¿no? Subestimada la palabra, ¿no? O sea, para meditar simplemente hace falta respirar, ¿no? Y estando una vez con una persona que me enseñó a meditar así, al segundo, ¿no? No tengo que estar ahí, porque se pierde mucho tiempo en hacer yoga, estiras, un montón de historias, para luego cuando vas a meditar estás cansado, coño, ¿sabes? O sea, ya no puedes hacer. Entonces, hay una historia que yo explicaba que se puede hacer con una vela, si no simplemente una vela, que es qué es la meditación, ¿no? Entonces la meditación es, y es muy fuerte porque acabo de llegar a esa conclusión, cuando tú inspiras, y lo hacemos todo ahora mismo con los ojos cerrados, inspiramos, en ese paro que se produce, en ese paro para el cambio de la expiración, si cerramos los ojos, nos damos cuenta que en ese silencio se enciende esta bombillita de aquí un poco. Esa luz de aquí, de la meditación, el tercer ojo, la glándula pineal, como queréis llamarles, ¿no? Pero simplemente haciendo esto, justamente en ese paro, se enciende una lucecita. La historia es, los que meditan y se pegan mucho rato, es que saben mantener ese estado, ese poquito que hemos llegado. Entonces, para empezar a meditar no se necesita nada más que empezar. Un día serán 3 segundos, otro día serán 5 segundos, otro día será 1 minuto. Ya te digo yo que una persona media, más de media hora de meditación ya cuesta. Entonces llega al centro. Entonces me ha resultado muy curioso, ¿no? Entenderlo así ahora. Porque claro, si ese paro se enciende esa bombillita, si ese paro, ese stop, es el centro, como está poniendo aquí Juanjo ahora mismo, pues me resulta, o sea, me lleva, ¿no?, a la conclusión de que esa es la conexión, ¿no?, con la fuente. Exactamente. Ese stop dentro de la meditación. Y bueno, no quiero enrollaros porque yo me enrollo y además lo hago muy mal. No, está muy bien, está muy bien.
mí me ha ilustrado eso que has dicho de la meditación, que parece que se enciende una cierta luz cuando entre en esa pausa. Está muy bien, claro. Porque siempre ese es el punto que parece que no existe, como el éter, parece que no existe, que es vacío, que no. Ese es el que realmente está moviendo todo sin moverse él, desde el origen, ¿no? Y por eso, pues, me alegra que estas claves, pues, a otras personas, por ejemplo, esto, pues, le ilustre, ¿no? O sea, yo me retroalimento también de todo pues, esto. bueno, igual, claro, estamos aquí, estamos aprendiendo todo de todo y mola un montón que lleguemos a estas Entonces, ahora vamos a ver aquí, este es el modelo de onda, porque todo esto parece que sería otro mundo distinto y aparte, ¿no? Igual que, por ejemplo, todo lo que hemos visto en un vídeo anterior, todo lo de la electricidad, parecía que todo eso era tal, y yo intenté reconducirlo a una misma cosa de descarga energética en conexión con el éter, y entonces ya parece que se entiende, que tiene más unidad. Bueno, pues esto es casi lo mismo, esto está en boguísima, esto es la máxima tecnología. Ya recuerden las antenas que están ahí, que no podemos nombrar, que están haciendo cosas, ¿no? También esto mismo que nosotros estamos haciendo, también lo estamos haciendo precisamente mediante lo que son ondas electromagnéticas, tal y cual, ¿no? Pero este es el modelo más simple de onda. Y no te lo relacionas nada con todo esto que te estoy diciendo yo, del éter, que no existe, y te lo relaciona con este esquema sencillo, pero yo voy a relacionarlo, ¿no? Para que se vea aquí. Entonces aquí tienen, te lo ponen así, claro, entonces la persona pues está dispersa, no ve ninguna unidad, nada, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la ciencia? Pues esto es de la ciencia oficial, ¿no? Te dice una onda es una perturbación que avanza o que se propaga en un medio material, dice, o incluso en el vacío. Ya metieron aquí el principal piciazo, te dicen el vacío. Yo digo, pero el vacío, no, si es que el vacío lo habéis puesto como si fuera nada. ¿Cuál es la verdadera intención de ponerlo como vacío, como nada? Pues desconectarnos de nuestra fuente, desconectarnos totalmente de nuestra fuente, pues solamente ver cosas materiales y lo otro es nada, pero es que resulta que en esa nada es donde está realmente la fuente, porque no es nada, sino es la mayor fuerza, la mayor vibración, etc., etc., de donde sale todo, como hemos visto ahora mismo en lo del Tao, que te dice que es el vacío que no se puede colmar, es decir, que eso tiene todo el poder, ¿no? Bueno, pues entonces te dice, el sonido es un tipo de onda que se propaga únicamente en presencia de un medio que haga de soporte de la perturbación. Entonces ellos distinguen, ya empiezan a dividir, ¿no? Es que entonces el sonido es distinto porque te tiene que trasladar a un medio, que sería el aire, tal, pero hay otras ondas que son estas las electromagnéticas, que esas no necesitan nada, ese es el vacío, ¿no? Ya están estableciendo divisiones arbitrarias, inventándose ya la cuestión del vacío, es decir, eliminando el éter y entonces ya confundiendo. Cuando yo para mí es lo mismo es la misma pulsación, vibración que del sonido, que la misma de las ondas electromagnéticas, que la misma de nuestro corazón, que la misma del movimiento repetitivo del Sol y la Luna, porque todo lo que son vibraciones, ¿en qué son en realidad? Movimientos repetitivos. Ni más ni menos, movimientos repetitivos, eso es. Pues, ¿qué sería entonces todo el espacio? ¿Qué sería el sistema cósmico de la luz, del día, de la noche, así la sucesión? Pues métodos repetitivos, por tanto, entra dentro todo del mismo esquema, el esquema de la fuente que yo estoy compartiendo. Entonces, vean ahí que este es el modelo oficial que se ve en un punto. Fíjense, esa línea amarilla ya te la pone así. Entonces, claro, la persona la ve así y entonces dice, bueno, pues esto parece que son una cosa en el espacio que está ahí, ¿no? Que es un punto de, ellos le ponen línea de equilibrio. La palabra de equilibrio sí está muy bien puesta, sí está muy bien puesta porque precisamente la fuente lo que hace es equilibrar mediante esos dos polos que decimos así. Pero si lo ves así desplegado te da la sensación de que tú estás yendo a sitios distintos. Y yo digo, no estás yendo a sitios distintos. Todas las ondas van a un mismo punto, no van a distintos puntos. Entonces esto sirve muy bien para describirlo en el plano, el tipo de onda, pero habría que saber que se está dando no en una línea que podríamos pensar, son distintos puntos, no, se están dando todas las pulsaciones y todas las vibraciones en un mismo punto. Entonces, aquí se está viendo, sería la cresta, que están viendo aquí, llega una cresta al máximo, después va, pero fíjate, parte de la zona de equilibrio, pues parte donde yo estamos partiendo, que estamos diciendo, el punto ese de reposo, el punto ese de la pausa, el punto ese del eje central, parte de ahí.
sube a un máximo alejamiento, que es lo que yo he puesto al principio del todo, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Pues fíjate, vuelve, pero aquí parece que vuelve a otro sitio distinto, ¿verdad? Porque está separado. No, vuelve al mismo sitio. Vuelve al mismo sitio de donde partió, y después pues realiza el movimiento contrario, que se va formando entonces un valle, y entonces ellos le han puesto la longitud de onda de cresta a cresta. Bueno, pues eso también, ¿por qué lo ponéis así? ¿Por qué lo ponéis así? ¿Por qué no ponéis como más real, que es sencillamente desde donde está el inicio, la primera pulsación, hasta donde está, que va a comenzar otra vez a subir? Que es lo mismo. ¿Por qué no lo ponéis así? Porque eso es realmente un ciclo y no lo otro. Bueno, pues así van poniendo las cosas y la persona no va perdiendo, va perdiendo unidad de lo que yo estoy diciendo. Sigue pasando. Así nos tapan. Entonces, para que tengan también una idea más gráfica, el agua nos sirve para muchísimo, porque el agua está en ese equilibrio. Para mí el agua es el equilibrante de esta realidad. Pues nos sirve mucho esta imagen, que tú lanzas una piedrecita aquí y entonces, fíjate, se ve, como estamos viendo aquí, una parte que se eleva, ¿verdad? Después baja, después se eleva, después baja, así, ¿verdad? Entonces eso sí se puede reflejar aquí en el esquema de onda que está visto ahí, Pero esto que se está reflejando ahí es reflejando solamente lo que yo decía, interpretación parcial o la sucesión, y no la simultaneidad. Y es lo que también dice Newton en la tercera ley suya, que a toda acción corresponde una reacción, pero en el sentido de sucesión es lo que se interpreta. Es decir, a una cresta después le corresponde lo contrario, que es un valle. A una cresta, pues tú fíjate aquí, se sube y después, igual que la onda que está aquí, a una cresta corresponde un valle, a una cresta, a la siguiente cresta corresponde otro valle. Bien, eso como representación está bien, pero como comprensión no está bien, porque habría que ponerle a la tercera ley de Newton, decirle, completarla con que hacer esta distinción que yo estoy diciendo, corresponde a una reacción, pero esa reacción, a toda acción corresponde a una reacción, habría que ver y comprender que tiene dos partes, una parte que es la simultaneidad, y otra que es la sucesión. Esta que se está viendo aquí en la onda, y estamos viendo aquí reflejado, eso es sucesión, pero lo que habría que ver, que aquí todo no es como dice Newton, porque Newton, como toda esta ciencia, es que todos son cosas materiales, están establecidas, y no te reconoce que existe una tensión que lo invade todo y un éter que lo invade todo y que ya por sí tiene una categoría. De tal manera que entonces, en el momento que tú esta piedrecita cae aquí, va cayendo hacia abajo, incluso antes de caer, simplemente cuando va por el espacio, pues entonces ya ahí se está produciendo los dos movimientos y está perturbando el éter del espacio antes de caer, entonces un movimiento hacia abajo y otro hacia arriba, simultáneos los dos. Y cuando cae la chinita aquí, y se va a producir esta cresta hacia arriba, pues no hay que esperar a que se forme el valle siguiente, como estamos aquí visto en la onda, no, sino en el momento que está subiendo la cresta hacia arriba, pues paralelamente abajo se está formando un valle paralelo a la cresta, se está formando simultáneamente, y eso no nos lo ponen ni nos lo dicen en ningún lado, en ningún lado. Y entonces, claro, no se entiende de esta manera. Y entonces aquí lo que tienen puesto el segundo de abajo aquí, esquema, para que vean que un esquema onda es también la ruta solar, que vamos a hablar. Vamos a ver que la ruta solar le pasa lo mismo que le pasa a la respiración y al esquema pero entendiéndola bien. Aquí está puesta la ruta solar, está bien que pasa para que se vea algo mejor. Sí, aquí está puesta la ruta solar, fíjate que es semejante al modelo de onda de arriba, ¿no? Pero a mí nadie me ha dicho en los estudios que el ciclo solar es una onda. Eso a mí no me lo ha dicho nadie, ¿no? Pero yo lo estoy viendo aquí, ¿no? Fíjate que es lo mismo, ¿no? Ahora, hay que entenderlo también, por aquí está expresado de esa manera. Aquí está expresado, como yo digo, de manera parcial, la sucesión, pero no te está representando, que yo te lo voy a expresar, la simultaneidad, que es la que realmente te lo explica. Entonces, aquí, ¿qué sería la ruta solar? Aquí, pues sería que a las 6 de la mañana es cuando se produce ese silencio o esa pausa, precisamente que a las 6 de la mañana siempre, pues, la persona que sea un poco sensible, verá que ahí se está muy bien. Si es el verano o es el invierno, a las 6, pues no hace
se dulcifica todo, ¿no? Tanto el calor como el frío. Y está uno como una atmósfera especial, ¿no? Entonces ahí se produce a las 6 la primera pulsación en la ruta solar, ¿no? Y entonces empieza a salir el sol y llega a su máxima elevación, que es la máxima la cresta, semejante a la cresta, o semejante a lo que yo he dicho de máxima separación de la fuente, que son las 12 del mediodía. Estoy cogiendo términos medios generales, evidentemente. Después de las 12 que le pasa al sol, porque entonces empieza su descenso y vemos que va descendiendo hasta ¿dónde? Pues hasta las 18. Que las 18 sería la otra parte donde la segunda pulsación de la fuente, que entonces las 18 sería el atardecer, cuando todavía no es de noche, es el punto medio. Y entonces desde las 18, pues ahora viene, sí, entonces en la sucesión, pues tú verás que entonces se va haciendo oscuro y llega hasta la máxima noche, que son las 24 horas, y después de las 24 horas, pues empieza otra vez el ascenso hasta las 6 del siguiente día, ¿verdad? Entonces un ciclo realmente sería un día. Esto sería un ciclo, desde las 6 hasta las otras 6. Por eso para mí esto es mejor, esta manera es mejor de lo que es un ciclo, de la que te pone aquí arriba, mediante el sistema onda que te pone de cresta a cresta. No, señor, un ciclo tiene que ser así, desde el inicio, porque esto es un día, ahí se ha cumplido todo, se han cumplido las 24 horas. Ahí después de ahí, otra vez a las 6, otra vez repite eso, es otro ciclo. Lo que pasa es que, por eso para mí, en vez de ponerlo como debieron de ponerlo, no lo han puesto bien. Bueno, pero entonces esto es realmente, y este es el esquema de parcial o de sucesión, que no estás viendo el otro movimiento que yo estoy diciendo. Sigue. Y ahora te lo voy a explicar aquí el otro movimiento, que realmente aquí yo creo que en la ruta diaria solar creo que se entiende fácilmente. Lo mismo, casi igual de fácilmente, quizás, o más que incluso en la respiración, que se ve que cuando se va produciendo que los pulmones se ensanchan, los otros se estrechan o bajan, ¿no? Se van produciendo los dos. Bueno, pues aquí, en el esquema de la izquierda, es el verdadero esquema. El esquema de la izquierda superior, ese es el verdadero esquema, que aquí te lo ponen desplegado como sucesión. ¿Por qué? Porque aquí, en este punto central, tienes puesto aquí un número 6 también amarillo, porque yo en amarillo siempre pongo donde la fuente está pulsando. Entonces, a las 6, aquí en ese punto central, se produce un movimiento de ascenso hasta las 12. Pero paralelamente, estás viendo en la parte baja que se está produciendo lo mismo que hemos visto en los esquemas iniciales. Una separación hacia abajo que va a las 24 horas hasta la segunda parte que se pulsa. ¿Y eso qué sería? Bueno, pues eso lo sabemos todos. Aquí, mientras que, porque esto sería tomando en cuenta los movimientos simultáneos, mientras que aquí a las 6 empieza el día, en nuestro hemisferio norte, a ese mismo momento está empezando el atardecer, que sería el 18 en el hemisferio sur. Eso es de cajón, eso lo tenemos experimentado día tras día cuando una persona se comunica con sus familiares que estén en el otro hemisferio. Aquí se ve claramente, de un modo patente, esto es innegable, como los dos movimientos son simultáneos. Mientras que aquí llegamos a las 12 del día, en el otro hemisferio llegamos a las 12 de la noche. Y después cuando empezamos aquí a bajar, pues el otro empieza a subir. Entonces es aquí un mismo punto, es un único punto central, es una misma fuente la que va realizando ese movimiento de esos dos polos de manera simultánea. Y en cambio, viéndolo aquí a la derecha desplegado, pues te da la sensación de que solamente ves la sucesión y te vas creyendo que son distintos puntos tal y cual. No, todo gira siempre alrededor de un único punto. Y abajo lo tienes puesto como lo ponen arriba ellos, ¿no? Que entonces que ya sería la sucesión, ya no sería la simultaneidad. Sería tú visto desde tu única perspectiva, que ellos solamente quieren que veamos nuestra perspectiva, lo más material, lo más de eso, y no nos fijamos en el contexto. Si nos vemos en el contexto, siempre veremos que existe otra parte negativa, ¿no? Entonces aquí, pues, tú estás en un único hemisferio y tú ves que sube, que son las 12 del día, después llega a las 18, después de las 18, estamos ahora en el esquema de abajo, pues empieza a bajar, ¿verdad? Empieza a bajar hasta la noche, aquí ya es de noche, otra vez hasta que aparece otra vez el día. Pero esto es tú parcialmente, por eso yo lo he dicho parcialmente, Pero como verdaderos son los dos al mismo tiempo,
y son simultáneos, tanto en la respiración como en la ruta esta. Y por eso todos son esquemas y son ondas y todo, incluso todas las ondas más rápidas que se hagan, como son las que no están afectando, ondas electromagnéticas de todo tipo, cada vez las están haciendo más rápidas, podemos decir así, para acercarse más a la fuente, pero con intención negativa y nefasta para los humanos, pues están siempre imitando ese punto, pero realmente todo va y no se le escapa. Por eso algunas frases que nos dicen, que yo creo que siempre modifican, pues frases evangélicas, pues son verdaderas. Me parece que en el Nuevo Testamento algo así dice, hasta el último cabello lo tenéis pesado, ¿no? O está medido. Pues claro, así, pues no se escapa nada. O sea, todo está en una conciencia, porque esa conciencia va todo y es un único centro, no aquí disperso. Entonces, esto sería importante que la persona pues llegase para tener la comprensión de cómo funciona este punto, ¿no? Que sigue pasando, si te parece. Entonces, pues aquí, mira, ya esto, ahora vuelvo sobre el pasado. Ya lo hablé del pasado, ¿ves? Lo mismo, tic y tic, y después cuando va a reunirse, tac. Exactamente, esto es lo mismo que acabo de decir, y aquí visto lo mismo en los puntos estos centrales, donde empiezan la hora, pues empieza a las 6, que es donde se viene pulsación 6, de las 6 a las 12, el máximo alejamiento. Esto también durante el año es lo mismo, esto es durante un día, que por eso yo he dicho ruta diaria solar. Pero en la ruta anual solar es lo mismo también, porque en la ruta anual solar, las 12 de aquí, cuando tú empiezas a las 6 y llegas a las 12, en la ruta anual solar, en un hemisferio, en el hemisferio norte, pues sería el solsticio de verano, que es cuando más horas de sol hay. Para que vean que siempre todos son los mismos ciclos, pero en distintos niveles, unos con más duración y otros con menos duración, pero todos con un mismo origen. Entonces llega a las 12, después de las 12 empieza a bajar a las 18, pero al mismo tiempo que se va subiendo a las 12, en el otro está desde las 18, el otro hemisferio serán las 18, serán las 6 de la tarde, cuando en nuestro hemisferio norte son las 6 de la mañana, en el hemisferio sur son las 6 de la tarde, son las 18 horas. Y de las 6 de la tarde, en el otro hemisferio va avanzando hacia la noche, que por eso las 24 horas, y nosotros vamos avanzando hacia el día, hasta que llega a la segunda pulsación que está aquí. Entonces, en nuestro hemisferio norte, la segunda pulsación se dará a las 18 horas, que es el atardecer, y en el hemisferio sur, pues se dará cuando ya sean las 6, que empezará el amanecer para ellos. Esto creo que es de cajón, esto no es muy difícil de verlo, pero nadie te lo relaciona con todo lo otro que te estoy relacionando. Yo, si no te lo va dispersando, te lo va dejando así. Sí, entonces, bueno, de otro día veíamos un vídeo también de cómo explicaban la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de los movimientos del Sol también. Claro. Fíjate también otra cosa, que la numerología suya está muy bien cogida, ¿no? Porque tú fíjate que son los números son 3, 6 y 9. Fíjate que las 6 son el número 6, Las 12 son el 3, o la suma cabalística, ¿verdad? Y el 18 son las 9, ¿verdad? Y ahora después el 24 son las 6, y después el 6, y si tú vas aumentando acumulativamente el aumento de todas las horas que se van de esto, siempre te va a seguir 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Es decir, que esta oscuridad ha cogido el máximo, copiando la fuente, te lo ha establecido todo, hay que decir con mucha coherencia, pero para el control, y como es para el control la coherencia, pues no se le explica pues la cosa sencilla de una fuente que no engaña, que te funciona de la misma manera, todo tu organismo, cómo funcionan todas las plantas, cómo funcionan los animales, cómo funciona hasta yo me estaba fijando el movimiento, nuestro mismo movimiento al andar, cómo se va cumpliendo todo esto que estoy diciendo, ¿no? Sigue pasando. Para mí yo tengo una gran satisfacción interior. También tengo que reconocer que tengo insatisfacción porque yo me esfuerzo en difundir y cosas que para mí las veo que tendrían que cogerse, pues no parece que, aunque yo sé que también la oscuridad hace mucho, ¿no? La oscuridad también pone muchos impedimentos para que
cortando cosas, eso lo sé yo. Entonces, la ruta solar en el electromagnetismo y el esquema onda, que es lo mismo. Todo lo que hemos expuesto del movimiento creativo y las dos pulsaciones básicas es lo mismo que los conceptos de vibración, onda y frecuencia, es lo mismo. Y vamos a expresar mediante el esquema de onda el esquema del movimiento creativo que hemos aplicado al ciclo de la ruta solar. Y de este modo comprobaremos la identidad de estos conceptos. Esquema del movimiento creativo es igual al esquema de onda, es igual. O sea, porque ya he visto, pero claro, ellos te lo ponen más separado solamente y parece que no, pero es lo mismo para mí. Sigue pasando. Y entonces, en un vídeo siguiente, trataré del corazón, que está aquí en el primer de estos, para que veamos cómo todo su ciclo es idéntico, siguiendo este mismo procedimiento que el que tiene los pulmones, la respiración, que está aquí más abajo, que es esta simultaneidad, y la ruta solar, que también es esa misma simultaneidad, pues en el corazón. Lo he dejado para otro vídeo porque es que el corazón es que es muy importante, ¿no? Entonces digo, lo voy a poner porque es que en el corazón ya también están saliendo muchos nuevos investigadores que están viendo mucha más comprensión del corazón, que ya no es como una bomba, como nos dicen, sino que es como un sistema toroidal, precisamente, y que cumplen este mismo esquema, como vamos a ir viendo en un vídeo siguiente que he dedicado porque tiene más, es muy importante, considero yo, porque ahí ya está también todo lo que son campos mórficos, todo lo que son, es decir, mucho más complejos. Pero entonces, para que veáis que todo esto sigue ese mismo esquema que yo en principio estuve poniendo, de los dos movimientos opuestos y simultáneos, pues todo esto. Esos dos movimientos opuestos y simultáneos, pues después van produciendo movimientos sucesivos, como son día, noche, día, noche, día, noche, o pulsación del corazón, pum, 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 60 pulsaciones por 60 pulsaciones por minuto, etcétera, las respiraciones que vamos haciendo, etcétera, etcétera. ¿Sigue pasando? Pues entonces, la creación está formada por vibraciones, y la vibración no es ni más ni menos que esto, que pulsaciones, dice, y nos interesa centrarnos en las vibraciones. Ahora nos vamos a centrar en la escala musical, porque lo vamos a tocar esto solamente en el aspecto esencial nada más. Y entonces, ¿qué sería una vibración? Pues una vibración te dice, se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo o posición de equilibrio. Bueno, lo más importante para mí es posición de equilibrio, que es esa posición que te estoy diciendo donde todo se reequilibra, que es donde está la fuente. Entonces, aquí tienes ondas de alta frecuencia arriba, que son muchas más en menos tiempo, y de baja frecuencia menos en el mismo tiempo. Eso son cosas básicas, pero lo que yo estoy yendo al análisis precisamente de esto, de estas ondas, cómo se producen en todos los campos, porque todos son ondas, y eso está diciendo, todo lo que vemos físico tal y cual, pues en realidad son ondas que están congeladas, te dicen, ¿no? Bien, eso es verdad, pero hay que entenderlas, ¿no? De esta manera, ¿no? Porque son más lentas. Sigue pasando, si te parece. Entonces ahora, con la escala musical. La escala musical, esto yo hice algunos vídeos, ya desarrollándolo más completo, tal. Yo aquí voy a ir más rápido. Simplemente, tú coges una cuerda, y entonces de una determinada longitud, como eso se le atribuye todo a Pitágoras, yo siempre lo pone, además lo pone incluso con nombre también, que es muy Pitágoras. ¿Qué significa Pitágoras? Pita viene de pitón, de serpiente, y ágora es la serpiente que va al ágora a enseñar. Pero está bien todo lo que nos dice, o sea, todo lo que sacaron todo lo de la música, y entonces coges una cuerda, imagínate la cuerda de una guitarra, la suenas y hace un sonido, ¿no? Se puede decir, bueno, pues este es un do. Ahora, esa cuerda le das doble longitud y entonces suena también un sonido semejante, pero más grave, mientras que es más corto, más agudo, pero es el mismo sonido. Nuestro diseño físico, como está también relacionado con todo esto que te estoy diciendo, que es lo mismo, Dios nos ha hecho de la misma manera, incluso físicamente, pues nuestro oído distingue lo que son semejanzas armónicas y entonces ve que eso suena igual, pero uno más grave y otro más grave. Entonces, entre un do más pequeño y cuando llega el otro do, pues entonces Pitágoras fue haciendo interpretaciones cortando poniendo una cuerda por la mitad, un sonido, la cuerda por la mitad, a ver cómo suena, así por la tercera parte, etcétera, y fue sacando todas estas notas, la do, re, mi, fa, sol, la, si, y después el do, y eso está ahí establecido y eso es así,
Una cosa, un conocimiento muy bueno, evidentemente. Entonces, ¿dónde estarán aquí? ¿Dónde estarán aquí esas dos pulsaciones que yo vengo diciendo que son, donde se pulsa en ese punto central, en esta escala? Bueno, pues entonces aquí, si fijan, aquí esto es un piano, ya el piano te lo muestra. Están aquí, dice do, re, mi, y entonces fíjate, entre el mi y el fa, ahí falta la parte de la tecla negra, ¿verdad? Y ahora sol, la, si, entre sí y el do, fíjate en el piano que también le falta, ¿verdad? Esos son lo que se llama un medio y un medio que son, se le dicen semitonos. ¿Por qué? Sí. Porque ahí se forma una ruptura del ritmo normal de las ondas. ¿Y por qué se formará esa ruptura? Porque en esa ruptura es donde se llega a la fuente, a ese punto, y entonces en ese punto de la fuente, pues ella modifica, podemos decir así, o altera. Y entonces ahí se rompe esa... Y eso que solamente todos son movimientos mecánicos, ¿no? Pero aún así se nota, Entonces tienes puesto aquí do, re, mi, por eso en azul, abajo, y entonces fíjate que del mi al fa hay una caída, y después sigue fa, sol, la, si, y después del si al do, fíjate que hay otra caída. Para mí, esos son los dos puntos, precisamente, que concuerdan con todo lo que yo estoy explicando, incluso aquí, en la escala musical. Así que pasando, porque ahora ya quiero ir ya vibraciones ya, pero más concretas, ¿no? Con lo que son hercios, porque tenemos que ir avanzando ya a lo que son la tecnología, el electromagnetismo, ya sabéis que el tipo de frecuencias, porque son frecuencias, evidentemente, porque es todo lo mismo. Una onda también, igual que una vibración, son repetitivos y son frecuencias en un tiempo, ¿no? Entonces, aquí tienes puesto, son hercios. Los hercios se deben a Heinrich Rudolf Hertz. Significa un hercio, significa un ciclo o una onda por segundo. Estableció. Ya sabemos que todo esto, hubo un reseteo ahí en el 18 y dijeron que todo esto era así. Bueno, da igual, pero esto sí son cosas que sí son objetivas, ¿no? Entonces, fíjate en la nota do, aquí, que sería un do más agudo, podemos decir, o más, con menos vibraciones o más lento, do, después de re, mi, fa, sol, la, si, y entonces aquí a la derecha su frecuencia en hercios, que hercio sería un ciclo o una onda por segundo. Entonces, en el primer do, pues tiene 261 hercios. Ahora, después del do al re, cuando llegas al re tiene 293. Cuando vas al mi, pues tiene 328. Fíjate que va creciendo, ¿verdad? Bien, pero va creciendo, pero hay dos puntos en que ahí se ve que son distintos, no crecen con esa misma proporción. Entonces, del do al re hay 32. Si tú restas, tú le restas 293, le restas 261 y te da 32. Vamos a poner 32 hercios, ¿no? Del re al mi, hace la resta y hay 35. Ahora, del mi al fa, que era ese punto que yo te dije, donde de eso, pues hay 20. Entonces, fíjate que va creciendo de 32, 35 y aquí ahora desciende. Y desciende significativamente. Ahora después ya sale del fa al sol, pues hay 43, ya vuelve otra vez a crecer. Del sol al la, vuelve otra vez a crecer. Y del la al si, vuelve otra vez a crecer. Ahora, del si al do, fíjate, un descenso. Y son los menores de todas, aparte de que son descensos, aparte que son los menores, porque son 20 y 30. Fíjate que todo lo demás son superiores. 32, 35, 46. Entonces, estos son los dos puntos. Por eso, precisamente, en la música y en los pianos y en todo, pues son calificados como semitonos. Porque esos son los puntos, para mí, precisamente, donde te está pulsando ahí la fuente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que todo el espacio que está aquí, está el éter, y el éter es fundamental, si no, no saldría nada de esto. Lo tiene todo tensionado de una determinada orden y de una determinada forma. De tal manera que incluso tus acciones así concretas, con elementos como musicales, pues ingresan y alteran toda esa tensión, porque yo también hablé en algún video anterior de lo que es una tensión creativa, que lo tenemos todo tensionado, pues alteran a ese éter, lo alteran, pero como resulta que tiene una estructura ya, tiene ya una estructura ahí todo ese éter, pues entonces esa misma estructura, que es la estructura de la fuente, pues hace que esos sonidos, cuando se van produciendo, tengan que ir a esos puntos, en esos puntos se les dé, cuando tú pones una coherencia, así, de una nota do a otra do, pues entonces, que tienen coherencia una con otra, pues entonces en esos intervalos, pues ahí también tiene que existir esa estructura
que no la podemos ver, pero mediante esto sí. Si la pudiéramos ver, pues veríamos, me imagino yo, que veríamos a lo mejor un espacio a lo mejor más denso, y unos puntos, un punto central, que ahí donde van todos, que sería a lo mejor más sutil. Y entonces ahí van todos, como van todos, pues en ese punto son los dos donde se producen las pulsaciones. Sigue pasando, si te parece. Entonces yo he querido también esto, traerlo porque, para que lo vean. Y es lo mismo que te pongo aquí, para que la gente lo vea. Por eso do, re, mi, fa, fa, sol, la, si, do. Y todo esto, como se entiende verdaderamente, es comprendiendo que existe un éter, que está ahí, que existe una tensión que es la que crea el éter, y que todo lo que se altera, como hemos visto las ondas, cuando tú tiras una piedrecita al lago y solamente te ves una onda, te la pones en una cresta y una nube. No, pues yo digo, no, antes incluso, nada más que sueltes la piedrecita, nada más que la sueltes y vaya para abajo antes de caer el agua, ya se está registrando todo bueno, y registrando en ese éter, ¿qué sería? Registrando en la conciencia de Dios, evidentemente, que está viendo ese movimiento. Por eso, la frase hasta el último cabello lo tenéis pesado, está muy bien dicha. Entonces, antes de que caiga incluso abajo, ya simultáneamente están ahí los dos movimientos. ¿Por qué? Porque hay dos polos. Hay dos polos y esos dos polos están tensionados. Se está reflejando. ¿Sigue pasando, si te parece? Sí, Juanjo nos decía Heisenberg, el final será un buen principio. Puntualizaba Juanjo ahí. Y luego Heisenberg pregunta que si alguien matemático que diga si esas progresiones siguen algún patrón. Pues sí, alguien que supiera la verdad. Hombre, yo podría decir así a simple vista, aunque me puedo equivocar de mucho, en que creo que la reducción es una base de 5, pero... Y de ahí viene un poco el pentagrama también, pero debería estudiarlo y ver qué pasa con ese 5. Pero si lo miramos, sí que es verdad que hay unas diferencias de 5, 15, así a simple vista. Pero bueno, me puedo equivocar. Hablando de esto, dice, en un estudio universitario, ¿no? En una tesis, encontré un tipo que hablaba del éter. Seguramente que tú lo habrás leído, José, porque tú lo buscas mucho. Dice, la música es el arte que trabaja con el éter, un buen punto, y la música organiza el espacio debilitando su propensión a hacer de todo un punto de vista. O sea, organiza, ¿no? La música está dentro de esa organización. Seguimos. Sí, acuérdate que en algunos vídeos anteriores creo que hemos tratado del theremin. Sí, claro. Y entonces fíjate claramente cómo hace juego con todo esto que estamos hablando, que simplemente como está el éter ahí, pones un campo electromagnético y moviéndote en el espacio, simplemente, pues produces música. Y entonces decía alguien que si seguía un patrón, claro, todos siguen estos mismos patrones. Por ejemplo, este es el patrón de la música, le llaman octava, ¿no? Pero yo casi simplifico más, porque fíjate que todos son 3 y 3 y que va a un centro. Porque eso son las estrellas de 6 puntas, ¿no? Lo que pasa es que pues, también una manera de decirlo, la octava. Pues fíjate, en la tabla periódica, por ejemplo, de todos los elementos, pues también, fíjate que son octavas realmente, o sea, son distintos escalones, es decir, todos siguen estos patrones. Lo que pasa que muchas veces si ha hecho esa pregunta a esta persona, pues es porque realmente no ha cogido la unidad, ¿entiendes? Porque si hubiera cogido la unidad que le estamos dando, no haría falta hacer esa pregunta. Diría, pues es verdad, si a mí me enseñaron la tabla periódica tal y cual, pues ahí me estaban enseñando patrón. Y ahora aquí que esto me está hablando de octavas, porque también la tabla periódica, fíjense que también son octavas, pues también es el mismo patrón. Pero es que esta misma octava, pues también pues son esas cosas que te estoy diciendo yo, 3 y 3, pero con 2 pulsaciones, que son 6, 7 y 8. Ese son el mismo patrón realmente. Sí. Bueno, seguimos, porque luego tengo alguna cosa sobre los bits por minuto y los BPM y los PPM, ¿no? Que serían las pulsaciones por minuto del corazón. Me ha venido ahora en la cabeza, pero luego lo miramos. Bien, entonces aquí te lo voy a poner también para todo esto que estoy poniendo aquí, verlo, incluirlo en un esquema anterior que hemos visto, este esquema que parecen que son los relojes de arena, ¿no? Que es el mismo 8, ¿no? Para que lo veáis aquí de esa manera. Entonces esa frecuencia vibratoria de do, re, mi, fa, sol, tal,
con los semitonos mi, fa y si, do, vamos a verlo aquí, cómo encaja y cómo es lo mismo, que es la alteración precisamente porque se va aquí a la derecha, tienes puesto una línea amarilla representándote en medio, porque es el punto de equilibrio o el punto donde se pulsa, donde está la fuente, ¿no? Entonces, fíjate, primera pulsación, entonces da y sale mi, o sea, da la primera pulsación y sube la flecha al do de arriba, ha llegado a la esquina, do, después, pero fíjate que al mismo tiempo que sube la flecha hacia arriba al do, en la otra parte de abajo en azul, ese mismo do, pues baja hacia abajo, dice do, después arriba, do, re, y entonces abajo es lo mismo, va el re hacia la izquierda, ¿no? Y ahora, igual que subía, el re, pues ahora ¿dónde va? Pues va a reunirse con la fuente, porque todo se tiene que estar sustentado por la fuente, todos los sonidos tienen que estar sustentados por la fuente y van a ella. Pues entonces, el de arriba, después del re, pues viene el mi, pero entonces, ahí el mi, pues contacta con el amarillo, y entonces sería mi, fa, y el otro do, que el re, ahora baja y también sube, y ahí es el mi, fa, los dos pulsan simultáneamente ahí, porque todo aquí se tiene que ser tiene que haber dos vórtices que son los que están sustentando todo, y todo tiene que ir a esa fuente y esa fuente mediante estos dos vórtices. Y ahora en la derecha, pues ahora en vez de verlo aquí, pues aquí lo hemos visto primero como simultaneidad, ¿no? Las dos cosas visto, pero aquí a la derecha lo vamos a ver como sucesión, como sucesión. Después pero esa sucesión de la derecha está sustentada por esta de la izquierda, que es lo importante. Entonces, produces el do, llega do, arriba do, después do, re, después llega abajo mi, fa, ahí mi, fa, después sigue bajando abajo y está el sol, la, y después si, do. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y entonces esto ya es como sucesión, como sucesión. Pero esta sucesión, que es la que está puesta aquí a la izquierda, en la frecuencia en que pone a la izquierda do, re, mi, fa, sol, la, si, do, esa sucesión está sustentada en su forma intrínseca por la parte de la izquierda, y está sustentada esos dos puntos que están puestos ahí en mi, fa, en la izquierda, pues son los que aquí hemos visto antes, que eran 20 y 30, me parece, donde en los dos puntos de los dos intervalos, que aquí la frecuencia, se está viendo la frecuencia que hemos visto, pues disminuía en esos dos puntos. Para mí esto es totalmente coherente, exactamente, y concordante. Si alguien no lo encuentra discordancia, es que me lo diga. Sigue pasando. Sí. O si no lo entiende, se lo explico otra vez, vamos. Entonces, las ondas de frecuencias naturales se emiten desde el interior. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos tiene acostumbrados con la tecnología, solamente mostrarnos la tecnología y la frecuencia y todo esto exteriormente, y mediante ese alarde de entidades con superior tecnología, o personas incluso sabios con superior tecnología, pues nos quieren disminuir precisamente a la verdadera fuente, que son estas frecuencias naturales. Entonces, las frecuencias naturales se emiten desde el interior del toroide universal, y las ondas y frecuencias artificiales se emiten desde el exterior del toroide universal y afectan la atención creativa. Esto es una diferencia esencial, que muchas personas tendrían que pocas son las que llevan a esto. Incluso muchas personas muy adelantadas en otros campos, pues no caen en eso y creen que el ser humano ahora está mejor que nunca y que esto es el futuro y que esto sin esto no, y todo lo demás de eso. No, esto es una diferencia esencial. Todo lo que es las frecuencias naturales vienen desde el centro. ¿Y dónde estarían en el ser humano? Pues que el ser humano es para mí de esta creación, la guinda de esta creación, pues en el corazón. Y desde ahí todos los sistemas aquí, como son las ondas, por ejemplo, cerebrales y de todo tipo que tenemos, que son ondas, y ese es el electromagnetismo natural. Porque es que incluso el electromagnetismo, el magnetismo algunas personas han dicho, no, el hombre no tiene magnetismo, yo le pongo un imán y el hombre no de eso. Claro, porque solamente están pensando en el electromagnetismo artificial.
un hombre no se le pega un imán normalmente, bueno, ahora resulta que a algunos ya se le pega, ahora resulta que será. Pues no se le pega porque tiene mucha más frecuencia y es superior al otro y por eso parece que no tiene electromagnetismo. Le pasa igual que a lo superior parece que no existe porque parece que no está, que no actúa, pero no, es superior totalmente, ¿no? Entonces es una diferencia esencial. Entonces, todo hay que diferenciar, todo lo que son ondas y vibraciones naturales, esas son las que te producen al ser humano, esas son las que se reflejan en la naturaleza, en los seres vivos, incluso en los seres que no son vivos, son inertes. Lo único que sucede es que en los seres que no son vivos y son inertes no se le proyectan por dentro, sino se le proyectan por fuera. Por eso no tienen automovimiento ninguna piedra, tal. Viene por fuera, pero todas esas son naturales y crea todos los distintos estratos, etcétera, etcétera. Y el agua, precisamente, como quizás ahora al final vamos a ver algo, pues es el equilibrante, hace juego con el equilibrio de la fuente, es un elemento fundamental. Por eso nosotros somos casi todo agua, es la que nos permite la evolución. Entonces, para mí esto es muy importante, que sepan, y yo diría, lo tengo que decir, para mí todas las frecuencias artificiales, sin excepción, pues son negativas, o sea, no te hacen un bien, o sea, es más, te evitan para mí también el progreso auténtico del ser humano, que sería desarrollar tú mismo más todo lo que son facultades, que tú no tengas que coger un ordenador aquí como estamos cogiendo aquí, sino que yo, por ejemplo, me pueda comunicar contigo directamente, como yo sé que algunos seres aquí humanos pues lo hacen, que se comunican directamente sin necesidad de internet, etcétera, etcétera, y de imágenes tal y cual, ¿no? Pero en fin, también tiene su parte, como todo lo negativo, tiene su parte positiva también. Por eso cuando nos pasa algún percance o algo que sea negativo, también tenemos que sacarle la parte positiva, pues también dentro de esto que es negativo, también nos facilita esto que estamos haciendo nosotros ahora, difundiendo también conocimiento bueno, aunque en condiciones muy inferiores a las del sistema que ha creado toda la tecnología, porque el sistema que ha creado toda la tecnología pues hace que sus difusores sean muchísimos más sus medios que las personas, los pocos que en este punto podemos hacer esto. Pero también tengo yo que decir que tengo la satisfacción, y que tengo conocimiento de que existe también dentro de estas frecuencias naturales, pues existen también otro tipo de comunicación que también está actuando en contra de las frecuencias de engaño electromagnéticas artificiales. Sigue pasando si se ha entendido esto. Creo que ya pronto nos va a quedar. Entonces vamos a terminar aquí con este experimento que creo que a mí por lo menos creo que puede servir para comprender un poco y se puede entender. Yo creo que ahora esto se puede entender mucho mejor. Pueden buscar este vídeo poniendo este título aquí que tienen puesto ahí, bomba de vacío casera mejorada, etcétera. Ponen ese título y pueden, que quizás todavía está este vídeo, si no hay otros como el que voy a ver a continuación, en que una cámara de vacío, y nosotros ya decimos que ese vacío, como vamos a ir viendo, no es un vacío de nada, pues altera el estado molecular mediante el ingreso de energías sutiles, que esas energías sutiles también es el éter, o también la electricidad también tiene relación con eso, y que alteran el equilibrio creativo inicial. Vamos a ir viendo, vas para otro vídeo, este es el último que viene, ya este es el último de las imágenes, ya después del tiempo que tú quieras, hasta las 10, pues para preguntas o discutir o hablar de lo que nos parezca. Entonces esto es lo mismo también que este otro vídeo que pueden buscar aquí en este canal, Principia Centro, que hace lo mismo. Entonces pone un vaso con agua, pero en una cámara de vacío. Las cámaras de vacío consisten en que tú extraes los elementos sutiles como el aire. Entonces tú extraes el aire, por eso las cámaras de vacío tienen que tener una dureza grande, importante, ¿no? Porque si tú pones un cristal débil, chupa el aire y te estalla, ¿no? Tienes que tener, como ellos lo saben muy bien, pues una gran dureza para tú poder sacar el aire.
y dentro hay, yo no sé si tú habrás visto estos experimentos, Bulto, si no yo te lo recuerdo. Entonces tienes un vaso de agua. Entonces el vaso de agua, que yo digo que es el equilibrante, ¿no? Pues entonces tú, a temperatura ambiente, como tienes ahí el monitor, esa cámara de vacío, estás viendo una especie de reloj, empieza a sacar, empieza a formar, a sacar aire. El agua y todo lo que está aquí establecido está establecido por el éter, de tal manera que todos los estratos, por ejemplo, la tierra está más abajo, el agua está por encima, el aire está encima del agua, lo tiene todo estructurado. Incluso nuestro mismo cuerpo físico está totalmente estructurado de una manera maravillosa, podemos decir así. Y el agua es ese equilibrante. Y entonces el agua, le digo yo el equilibrante, por muchos motivos, también fíjate que el agua tiene los 3 estados. El agua está en estado sólido, que podemos decir, parece que entonces es materia como piedra, ¿no? Que está totalmente sólida. También líquida, que es el más de esto, y también gas, se convierte en gas, los 3, ¿no? Bien, pues entonces si tú aplicas y le vas aplicando aquí en este y en los vídeos anteriores, los dos te lo haces, empiezas tú a aplicar la fuerza de vacío, dice, al hacer el vacío el agua necesita menos energía, ellos te lo interpretan de esta manera, ¿no? Necesita menos energía para vencer las fuerzas intermoleculares que existen en estado líquido. Al disminuir la presión, el agua hierve a temperatura ambiente. Entonces ellos solamente están interpretando que, claro, existe una tensión, a la tensión atmosférica sabemos que si tú subes por arriba una montaña tienes menos tensión, ¿no? Tienes menos peso, ¿no? Bien, pero es que esto es algo más superior. Entonces, de tal manera que a temperatura ambiente, ese agua empieza, cuando tú vas haciendo el vacío, empieza a hervir a temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo es posible y qué significa eso? Que tú tengas agua, tú vayas haciéndole vacío y el agua se vaya convirtiendo, se vaya hirviendo, es decir, quemándose y convirtiéndose en vapor de agua. ¿Qué interpretación puede tener eso? Y eso es real, eso se hace y es así, ¿no? Bueno, pues entonces para mí esto me explica muchas cosas. Me explica, por ejemplo, también que nosotros tengamos que estar aquí y no podamos salir. Llegamos a un punto que hay una barrera que nos impide. Porque nosotros mismos, que estamos hechos de agua, si nosotros ingresásemos en otro estado más sutil, le pasaría como este agua, nos desintegraríamos. Pues las moléculas y todo lo tenemos establecido para estar aquí, en esta de esto. ¿Qué ha pasado ahí? Que si tú quitas aire, como no existe el vacío, tú le chupas aire, ¿qué pasa? Inmediatamente dentro de esa campana, que empieza a ingresar energías más sutiles etéricas, más ligeras, más sutiles. Y entonces esas energías etéricas más sutiles son las que hacen que esas moléculas que aquí estaban en estado de agua, pues entonces entren en otro estado distinto, que es más sutil. Y al ser más sutil, esas moléculas se disgregan y al disgregarse, porque también otro índice de dimensión es más calor, más potencia. Menos calor, más frío, más frío. Por eso los seres humanos tenemos nuestra sangre muy importante para entidades que no son humanas, porque es más caliente. Bueno, y te lo dice, ¿no? Todos los mamíferos somos de sangre caliente, mientras que los reptiles son de sangre fría, ¿no? Todo lo más frío es un escalón más abajo y todo lo más cálido es un escalón más arriba. Entonces, ese agua empieza a ingresar en un estado más sutil. Como ese estado sutil es más potente, pues va haciendo que sus moléculas se vayan disgregándose y se vayan convirtiéndose precisamente pues en vapor de agua. Y para mí, pues esta experimentación, pues así como se entiende precisamente, o sea que el éter está en todo y actúa en todo, pero tiene que estar todo también en su justo equilibrio. Por eso aquí no podemos salir, y está muy bien que no salgamos a no ser espiritualmente. Igual que ese agua ahora empieza ella misma, su parte, a convertirse en agua más etérica, y entonces ya sí puede subsistir ahí en esa atmósfera artificial que se ha creado ahí artificialmente, pues igual nosotros, en nuestra propia vida concreta, año tras año, viviendo, experimentando, intentando ser justos, pues eso, aunque parezca que no es muy importante, porque incluso nuestro mismo pensamiento ya actúa, es muy importante.
en todo, en nuestro propio cuerpo etérico. Y aunque las personas tengamos todas el mismo cuerpo físico y las veamos todas iguales, pues yo digo, pues, porque solamente vemos los cuerpos físicos. Si viésemos también los cuerpos etéricos, veríamos la diferencia tan grande que hay. Y yo, para mí, algunos están a punto, para mí, algunos ya se ha producido un salto, ¿no? presión, el salto. Yo, por las circunstancias especiales, no tengo conocimiento de que conozco que hay personas que han hecho ese salto, ¿no? Pero habrá otros muchos. Yo creo que todos los que están siguiendo este canal seguramente pues estarán próximos, porque su cuerpo etérico será distinto a los cuerpos etéricos de todas las personas que están, por ejemplo, muy embrutecidas, tenemos que decirlo, están muy embrutecidas. Sí. Bueno, en fin. Muchas gracias. Yo viniendo a eso de más, lo de que decías de último del vacío, ¿no? Digo, mejor que intentemos organizar nuestro vacío interior, porque con mucho vacío lo más que vamos a conseguir es la combustión espontánea, aquellas que existen, ¿no? O sea, vamos a intentar desaparecer un orden de nuestro vacío y vaporizarnos con las estrellas, porque si no nos vamos a combustir, ¿no? Vamos a tener una combustión espontánea que no me extrañaría que viniera un poco por ahí. Y bueno, pasando un poco esta locura, quería añadir a todo lo que has dicho algo que es muy importante, ¿sabes? Que no sé si luego va a venir con lo del corazón, porque como no sé los capítulos que... En el siguiente vídeo... A lo mejor bien, a lo mejor sale lo del corazón, a lo mejor me adelanto algo, o a lo mejor no. No, sí, pero, tú hablas de todo lo que es de eso, por supuesto, o sea, que pero, aquí todo, ¿sí? No obstante, pero lo del por ejemplo, también... sí, no lo he visto, además no lo he visto porque ya sabes que te expliqué que no veía los vídeos que has hecho antes sobre este tema, porque así no me condiciono y me gusta que sea todo más natural. Yo también cambio cosas. Por ejemplo, esta cosa del agua que hemos visto, en el otro vídeo 5 con Jordi no he tratado esto, he tratado otro tema, otra experimentación, no esta. ¿Entiendes? O sea, que yo también cambio algo, aparte que simplemente, como estamos fluyendo, salen las cosas distintas. Pero yo siempre voy casi a lo mismo, ¿no? Pero vamos. Sí. Bueno, está muy guay que repita las cosas también. Así recordamos. Yo supongo que cuando hagamos los 7 juntaré todos los vídeos y pondré un vídeo entero con todo, ¿no? Para que esté ahí ya como trabajo, ¿no? Como tesis, como que se pueda ver entero y se pueda estudiar. Yo quería añadir a lo de la música, muy interesante, ¿no? Como decíamos que la música ordena, pero el beat por minuto, el BPM y el PPM, que serían las pulsaciones por minuto del corazón, van muy unidas, ¿no? De hecho, cuando una música tiene entre 90 y 99 bits por minuto, sería como el equilibrio, o sería como lo que, ¿no? Así es lo más popular, se usa para mantener un equilibrio. Cuando bajas de esa BPM o subes de esa BPM, pues se produce también un cambio en las personas que lo escuchan, que viene muy unido también con las frecuencias, que son esas pulsaciones que también van al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro corazón tiene, de un adulto, ¿no?, entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Entonces, ese 90 BPM va muy unido a esa media que habrían, ¿no?, entre las pulsaciones por minuto. Y otra cosa que es muy interesante, además hizo un estudio, creo que no sé si en Suiza, por ahí, en Berna, o no sé, que la música en un concierto en directo, tú sabes, eso dice, la música nos unió, ¿no? De una pareja que se han encontrado o alguien. Es que la música, cuando todas esas pulsaciones por minuto, todos esos bits por minuto, perdón, hacen que todo ese grupo de gente entre en una frecuencia cardíaca. Además está comprobado, ya se ha hecho un estudio, no me lo estoy inventando, podéis buscar noticias en Suiza, pulsaciones por minuto del corazón. Consigue que la gente entre en la misma frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Que a través de la frecuencia también se estudió cómo un cantante interactúa neurológicamente, ¿no? Se hizo un estudio neurológico, cómo sus neuronas hacían una interactuación con las del público a la misma vez ¿no? Entonces esto lo que hace, no solamente que te unas a esas personas, solamente en el corazón y en la mente, sino que también incluso en la conductividad de la piel.
en esas chispas que cuando te tocas unos con otros o en esos pelos que se te erizan en un momento dado de la canción, ¿no? Y nada, supongo que viene como lo del corazón, pues algo saldrá por ahí. Pero bueno, como ha salido el tema de la música, pues quería decir esto, ¿no? Que, y lo que decía Está el muy tipo es, interesante. Yo eso no había caído en eso, ¿no? O sea, que está muy bien. Y lo veo totalmente coherente, ¿no? O sea, sabiendo que tenemos una unidad y que el éter está ahí como sostén, tal y cual, pues que esto es casi bueno, de cajón y te explica todo, hasta estas cosas que tú estás diciendo. Así que yo bueno, de hecho los en eso. Oscurati lo usan. De hecho, los Oscurati lo usan a su beneficio, ¿no? Para eso te ponen el cantante de turno, con la música de Exactamente. turno y la vibración de turno. Sí, sí. Pasa que a veces sabemos más lo negativo, ¿no? Ya nosotros que estamos siempre ya pendientes ya del bicho, ¿no? Y luego no vemos que podemos utilizarlo nuestro, ¿no? Claro, pues no lo mismo seguramente que te vas a enamorar, yo que sé, antes en un concierto de Franco Battiato que en uno de death metal, pero tampoco sería así, porque al final cada persona vibra con la música que le gusta, ¿no? Y puede ser, ¿no? Pero bueno, más relajado a salir de un concierto de Ludovico Einaudi que de Oasis, yo qué sé. A mí me gusta todo, ya lo sabéis, no es por nombrar a nadie, pero ya sé que a mí me gusta toda la música. Aprovechando, tengo un canal, el segundo canal Vultus oficial, como ahora me están revisando todos los vídeos y todo, no se pueden no se puede tener dos canales que hablen del mismo tema, estas cosas, los mismos vídeos, pues lo pasé a un canal de música, bueno, de música, con un programa que voy haciendo ahí unas musiquillas que luego me vienen muy bien para los vídeos, los directos. Y bueno, José, ¿alguna pregunta por el chat? Si alguien quiere preguntar. He visto muchas cosas. Heisenberg ha participado muchísimo. Juanjo. Y bueno, quiero saludar a todo el chat ya que estoy. Mari, Bea, Antonio, David, bienvenido. Heisenberg, bienvenido. Un seguidor de José Antonio, por lo que he visto desde el principio. Me decías que muchas gracias por apoyar a José Antonio. No. Nada, al revés, soy un privilegiado de tener aquí a José Antonio. Doctor Esquizo, Mari, Matt Manu, que ayer o antes de la noche o anoche, no sé, fue porque ya pasan los días para mí raros. Estuve en su canal, me lo encontré por casualidad aquí, es seguidor de los temas TP. Y al final entré en su directo, tío. Y echamos una charla estupenda, ¿no? Uno más, ¿no? Una persona más, alguien más que me encuentro por el mundo así, de casualidad. Y fue, de hecho, colgué el otro día en la comunidad el enlace. Más Manu, Kendra, Mari, todos los que están por aquí, Oski, Juan Ramón, que acaba de llegar, hermano. Eh, y nada, muchas gracias, José Antonio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Juanjo, da las gracias a José Antonio, dale las gracias a José Antonio. No sé si quieres añadir algo más, José. Yo no tengo mucho que preguntar, me ha quedado bastante. Pues, pues, pues nada, pues agradecerte a ti y también agradecer a todos los que están viendo, porque yo sé que este éter, aunque no veamos personalmente y conozcamos las personas, pero yo sé que existe un flujo, y entonces yo creo, estoy convencido de que un flujo positivo de personas que les pueden resonar algo con lo que yo comunico, pues también me llega a mí, me alimenta a mí también. Y para terminar, simplemente decir que la verdad absoluta no se tiene, pero tampoco podemos decir que todas las teorías o todos los pensamientos sean iguales de válidos, sino que existe, en lo que son verdades parciales, no la verdad total, pues existe, podemos decir así, y depende del discernimiento de cada cual. Yo diría que lo que tenemos que siempre guiarnos una persona para ir construyendo su propio puzzle es la lógica natural, el discernimiento innato que tenemos y la experiencia. Que sea eso lo principal, más que lo que te enseña o lo que se llama el autoritarismo de personas sabias. Y que todo lo que yo estoy diciendo, lo que no resuene, pues nada, que se deje en stand-by, porque realmente, esto es importante, el conocimiento no te lo va a dar nadie, ni mediante ningún libro. El conocimiento tiene que construirlo cada persona. Tiene que ser una construcción totalmente personal. Y
Yo a eso, pues a lo que siempre pues he estado yo buscando explicaciones, y lo que yo intento compartir son claves que puedan servir a cada uno, pero cada uno pues tiene que, yo siempre estoy abierto a que cualquier cosa que no esté de acuerdo, pues abierto a discutirlo y a cambiar, o sea que yo no soy impenetrable en ese, ni mucho menos, ¿no? Pero eso es importante, que tenemos que construir todo nuestro conocimiento, y tengo que instar a las personas a que todo lo que nos han enseñado, pues en este tiempo final, sobre todo los que están siguiéndote a ti y a mí y a otras personas, que nos hemos dado cuenta de unos engaños muy grandes del sistema, sea cada persona la que aplique su propio discernimiento y lo construya por sí mismo, cuestionando todo lo anterior, que es lo que yo he hecho. Y nada, pues me despido de todos vosotros. El siguiente directo será, un tema será sobre también el corazón, que es muy importante, pero que será ya una conjunción de estos esquemas, porque yo voy siempre a lo que puedo decir lo esencial, que la verdad, como yo digo, para mí es simple pero profunda. Entonces, pues nada, un saludo bultusiano a todos y una despedida.